Hay preguntas que surgen en el alma humana, preguntas que no solo provienen de la curiosidad, sino de una profunda angustia espiritual. Tal vez tú también te has preguntado alguna vez, ¿por qué Dios, con todo su poder, no destruye a Satanás y a los ángeles caídos? Es una pregunta que no solo refleja una inquietud intelectual, sino una batalla interna que todos, en algún momento, enfrentamos. La lucha por entender el carácter de Dios y la naturaleza del mal en el mundo. Este cuestionamiento tiene sus raíces en algo muy humano, algo que muchos cristianos experimentan en sus momentos de angustia: la necesidad de comprender la justicia de Dios. Si Él es tan poderoso, ¿por qué permite que el mal siga existiendo? ¿Por qué no destruye de inmediato a aquellos que se rebelaron contra Él? Esta pregunta, aunque en apariencia es sobre el poder divino, es también una lucha por entender el amor y la misericordia de Dios. Es natural que surjan estas dudas, sobre todo cuando el mal parece tan presente en nuestras vidas y en el mundo. Muchos de nosotros, enfrentando nuestras propias luchas, preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué permite que el mal crezca? La angustia que acompaña a esta pregunta no es solo intelectual, es una angustia que atraviesa nuestro ser, nuestra fe y nuestra vida espiritual. C.S. Lewis, en su libro Las cartas de un diablo a su sobrino, nos muestra cómo Satanás y sus demonios se alimentan de nuestras dudas y angustias. La forma en que nos desmoronamos al no comprender el propósito divino detrás del mal es, de alguna manera, lo que ellos desean: que perdamos la fe, que nos alejemos de la luz. Pero, como C.S. Lewis sugiere, nuestra lucha contra el mal no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para encontrar la fuerza en Dios, que nos sostiene incluso en nuestras dudas. Y tal vez, al reflexionar sobre esta pregunta, descubrimos algo muy importante. Dios no destruye a Satanás, porque el mal tiene un propósito en el libre albedrío humano y en la lucha espiritual. Esta perspectiva no solo es esencial para nuestra fe, sino que también nos permite ver nuestras propias luchas internas con una nueva luz. Nos enseña que el mal, aunque presente, no es el fin de la historia. Hay algo más profundo que podemos aprender de esta batalla, algo que puede transformar nuestra vida. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si este tema te está tocando el corazón y te está ayudando en tu reflexión espiritual, no olvides darle like al video. Al hacerlo, estarás apoyando este espacio, permitiendo que más personas puedan recibir estas enseñanzas y encontrar consuelo y claridad. Y si tienes algo que compartir sobre este tema, no dudes en dejar tu comentario. Tu experiencia puede ser un faro de luz para otros. Ahora, sigamos con esta profunda reflexión. Dios no creó un mundo sin libertad. El mal no es una falla en el plan divino, sino una consecuencia de un regalo que Él nos dio: la libertad de elegir, la capacidad de decidir, de amar, de elegir entre el bien y el mal. Es una parte esencial de lo que significa ser humano. Si Dios hubiese creado seres sin libre albedrío, ¿realmente serían capaces de amarle genuinamente? El amor forzado no es amor. La verdadera devoción solo puede surgir de una decisión libre y consciente. El mal, por tanto, no es un error de Dios. Es la consecuencia de la libertad que Él ha otorgado a cada criatura. Una libertad que puede ser usada para el bien, pero también para el mal. Dios no impone su voluntad sobre nosotros, sino que nos permite elegir, incluso cuando eso significa que algunos elijan apartarse de Él y seguir caminos de oscuridad. En ese sentido, la justicia divina no es una justicia que elimina la libertad. Al contrario, es una justicia que respeta esa libertad, permitiendo que cada ser elija su camino. La pregunta de por qué Dios no destruye a Satanás y a sus ángeles caídos tiene una respuesta relacionada con este profundo respeto por el libre albedrío.
Si Dios destruyera a Satanás de inmediato, no estaría respetando la libertad que Él mismo otorgó. No estaría permitiendo que el hombre, en su lucha contra el mal, también elija buscar el bien. San Agustín, en sus meditaciones sobre el mal, nos dice: Dios no permite el mal para que el mal exista, sino para que, al ser superado, se revele la bondad de la creación humana. Esta reflexión nos invita a entender que, aunque el mal es una realidad, no es un fin en sí mismo. El mal es una oportunidad para que la bondad y la luz de Dios brillen más intensamente en el mundo. A través de nuestras luchas contra el mal, nuestra fe se fortalece y se revela la bondad que Dios ha sembrado en nuestra creación. Es fundamental comprender que el mal no está fuera del control de Dios. Él permite que exista por un tiempo, pero ese tiempo no es sin propósito. Cada elección humana, cada victoria sobre el mal, se convierte en una manifestación de la bondad que Dios ha depositado en nosotros. Es un proceso de maduración espiritual. Es en la lucha, en la resistencia a las tinieblas, que encontramos una nueva fuerza, un nuevo entendimiento del amor divino. Quizás en este momento te estés preguntando: ¿qué significa todo esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar esta sabiduría a mi vida diaria? La respuesta está en reconocer que las batallas que enfrentamos no son inútiles. A menudo estamos rodeados de situaciones difíciles, de tentaciones, de luchas internas que parecen no tener fin. Pero la verdad es que estas luchas son una oportunidad para crecer. Cada vez que elegimos el bien, cada vez que resistimos la oscuridad, estamos reafirmando nuestra fe en Dios y en su bondad. La lucha contra el mal no es solo un tema abstracto, es una realidad que vivimos día tras día. Es una batalla que todos enfrentamos, aunque no siempre la reconozcamos como tal. La presencia de Satanás y los ángeles caídos en este mundo no es algo accidental. La razón por la que no son destruidos de inmediato, como a menudo nos gustaría, es porque esta lucha contra el mal es, en su esencia, una prueba de nuestra fe. Dios no elimina al enemigo porque nos ha dado un propósito en medio de esta lucha. La verdadera victoria sobre Satanás no se logra a través de su destrucción instantánea, sino mediante el fortalecimiento de nuestra relación con él. Cada día en que enfrentamos las pruebas y tentaciones, estamos siendo invitados a escoger el bien, a permanecer firmes en nuestra fe y a fortalecer nuestro vínculo con Dios. La lucha espiritual no es solo un acto de resistencia, sino un proceso de crecimiento. Cuando elegimos lo correcto en medio de la oscuridad, cuando decidimos amar en un mundo lleno de odio, cuando escogemos la paz en medio del caos, nuestra fe se afianza. No es en la ausencia de la lucha, sino en medio de ella, donde nuestra relación con Dios se vuelve más fuerte. La Escritura nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Es un recordatorio claro de que lo que está en juego no es solo nuestro bienestar físico o emocional, sino también nuestra espiritualidad. Las fuerzas del mal no se limitan a lo que vemos en el mundo, sino que son batallas invisibles, batallas del corazón y del alma. Este versículo nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a reconocer que cada desafío que enfrentamos tiene un trasfondo espiritual. En lugar de ver nuestras pruebas como castigos o como situaciones que no tienen sentido, podemos verlas como oportunidades de crecimiento, de maduración en nuestra fe. A menudo, las luchas espirituales vienen en formas que no esperábamos, en nuestras relaciones personales, en nuestras emociones, en los momentos de soledad o tristeza. La pregunta es, ¿cómo respondemos cuando estas pruebas llegan? ¿Nos rendimos ante el mal o nos mantenemos firmes en nuestra fe, confiando en la gracia y el poder de Dios para superar todo lo que enfrentamos? Esta lucha no se trata de una victoria instantánea, sino de una persistente fidelidad a Dios, incluso en medio de la adversidad. Como en el caso de Job,
cuya fe fue puesta a prueba de manera extremadamente difícil, nuestra fidelidad a Dios, a través de las dificultades, nos lleva a una relación más profunda con Él. La batalla espiritual es un proceso de maduración y santificación. Cada vez que decidimos resistir las tentaciones y abrazar la voluntad de Dios, nos estamos transformando. En lugar de ser derrotados por el mal, nos convertimos en testigos de la victoria de Cristo en nuestras vidas. La lucha contra el mal no es algo que debamos temer, sino algo que debemos enfrentar con esperanza, sabiendo que nuestra victoria está garantizada en Cristo. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué batallas estás enfrentando ahora mismo? ¿Cómo estás respondiendo a esas luchas? Quizás es hora de reconocer que esas pruebas son un terreno fértil para el crecimiento espiritual. En vez de temer al mal, podemos verlo como una oportunidad de acercarnos más a Dios. Es importante entender que, aunque Satanás es el enemigo de Dios, su existencia no es simplemente un mal sin sentido. En el gran esquema del plan divino, incluso la presencia del mal cumple un propósito en la vida de los creyentes. A través de su actividad, Satanás se convierte en una prueba, no solo para Dios, sino para nuestra fe. Al permitir que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo, Dios nos da la oportunidad de ejercitar nuestra fe, de fortalecer nuestra obediencia y de purificar nuestra relación con Él. A lo largo de la Escritura, vemos cómo el mal actúa como una prueba para aquellos que buscan seguir a Dios. La tentación no es para que caigamos, sino para que, al resistirla, demostremos la profundidad de nuestra lealtad y fidelidad a Dios. Jesús mismo fue tentado por Satanás en el desierto, no para que Él cayera, sino para que mostrara su completa obediencia y su amor inquebrantable al Padre. No fue un error ni un castigo para Jesús, fue una oportunidad para que, en su humanidad, demostrara que confiaba plenamente en Dios. Es en nuestras propias tentaciones, nuestras pruebas y nuestros momentos de duda donde se revela nuestra fe más auténtica. Satanás actúa como una prueba en el camino de la fe, y nuestra respuesta ante la adversidad es lo que demuestra la solidez de nuestra relación con Dios. Es cuando estamos tentados a sucumbir a la desesperación, al pecado o al egoísmo, y elegimos, en lugar de eso, seguir el camino del amor, de la paz y de la justicia, cuando nuestra fe se fortalece. Este concepto es profundamente sanador, porque nos recuerda que nuestras luchas no son un castigo, sino una oportunidad para crecer. No estamos luchando contra algo que Dios ha permitido solo para dañarnos, sino que, a través de estas pruebas, tenemos la oportunidad de ser más como Cristo, quien enfrentó las tentaciones más grandes con una fidelidad perfecta hacia el Padre. La analogía de la tentación de Jesús en el desierto también nos muestra un aspecto crucial de esta batalla. Dios no permite que enfrentemos tentaciones más allá de nuestras fuerzas. En 1 Corintios 10:13 encontramos una promesa poderosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. Esto nos da esperanza, porque sabemos que incluso en nuestras pruebas, Dios está con nosotros, proveyendo la fuerza para resistir. Si bien Satanás intenta alejarnos de Dios, la realidad es que nuestras pruebas, si las enfrentamos con fe, pueden acercarnos más a Él. Al resistir el mal, fortalecemos nuestra capacidad de discernir la voz de Dios y de caminar más cerca de su voluntad. Cada victoria espiritual es una afirmación de que estamos creciendo en nuestra fe, que nuestra relación con Dios se está profundizando. Te invito a reflexionar sobre los momentos de tentación que enfrentas. ¿Los ves como oportunidades para crecer en tu fe? Cada vez que eliges el bien, aunque sea difícil,
estás demostrando que tu fe es más fuerte que las mentiras del enemigo. Esta es una batalla que no estamos destinados a perder, porque Cristo ya ha ganado la victoria por nosotros. Si este mensaje te ha tocado, si sientes que estás en medio de una prueba que te desafía, quiero invitarte a que nos apoyes suscribiéndote al canal. Al hacerlo, no solo estarás recibiendo más enseñanzas sobre cómo enfrentar las pruebas de la vida con fe, sino que estarás ayudando a otros a encontrar consuelo y guía espiritual. Además, tu like es un acto de apoyo que nos permite seguir compartiendo estos mensajes de esperanza y crecimiento. Si bien Dios tiene el poder absoluto para destruir a Satanás y a los ángeles caídos de inmediato, Él elige no hacerlo. Esta decisión no proviene de un lugar de debilidad o de indiferencia hacia el mal, sino de una profunda misericordia. La paciencia de Dios, en este sentido, no es solo un acto de espera, sino un acto de misericordia. Dios respeta el tiempo y permite que más personas tengan la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de regresar a Él. La razón por la cual Dios no destruye a Satanás y a los ángeles caídos de inmediato está relacionada con el amor que Él tiene por cada ser humano. Si Dios eliminara todo el mal de manera instantánea, estaría negando la oportunidad de redención a aquellos que, aún atrapados en la oscuridad, tienen la posibilidad de arrepentirse. El mal existe, sí, pero dentro de un marco que permite que el amor y la gracia de Dios se manifiesten a lo largo del tiempo. La paciencia divina está intrínsecamente ligada a la esperanza de la salvación. En la Escritura encontramos múltiples ejemplos del tiempo perfecto de Dios. El hecho de que no destruyera a Satanás de inmediato nos recuerda que Él no actúa impulsivamente. Dios no responde al mal con ira cegada, sino con un amor que espera, que da espacio para la redención. En 2 Pedro 3:9 leemos: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que Dios permita que el mal persista por un tiempo es un acto de paciencia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. A menudo, en nuestra impaciencia, deseamos que las cosas cambien de inmediato. Queremos que Dios actúe rápidamente, que resuelva el mal, que elimine todo lo que nos duele. Pero la paciencia de Dios nos enseña algo crucial. El proceso de transformación requiere tiempo, y todo en el plan divino tiene un propósito. A veces, las dificultades y el sufrimiento nos preparan para algo más grande, para una madurez espiritual que no podría alcanzarse sin la experiencia de atravesar el dolor. Cada día que Satanás sigue existiendo es un día más en el que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de elegir el bien, de acercarnos más a Él. Esta paciencia de Dios es una invitación constante a la conversión, a la renovación de nuestro corazón, a la reconciliación con Él. Mientras Satanás sigue operando en este mundo, nosotros seguimos siendo invitados a crecer en nuestra fe, a abrazar el amor de Dios y a trabajar por un mundo que refleje su justicia. Es importante entender que esta espera, esta paciencia de Dios, también es un acto de misericordia hacia nosotros mismos. Al no destruir a Satanás de inmediato, Dios nos está dando el tiempo necesario para tomar decisiones que nos acerquen más a Él. Está extendiendo su mano para guiarnos, para darnos la oportunidad de elegir la vida, la luz y la salvación. Quiero invitarte a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cómo experimentas la paciencia de Dios? ¿Estás dispuesto a aceptar que el tiempo de Dios no siempre es el nuestro? Tal vez, en este momento, estés pasando por una situación difícil, algo que te hace cuestionar el propósito detrás del sufrimiento. Pero recuerda que la paciencia de Dios no es indiferencia, es una oportunidad de transformación.
una oportunidad para que su misericordia te alcance de una manera más profunda. Aunque el mal persiste en este mundo, tenemos la promesa firme de que no será eterno. La justicia de Dios se cumplirá y el destino final de Satanás y sus ángeles caídos está sellado. Aunque Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ha permitido que el mal siga su curso por un tiempo, al final la justicia prevalecerá. El mal no tendrá la última palabra. En Apocalipsis 20:10 encontramos una de las promesas más poderosas que nos da esperanza en medio de la lucha, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Este es el destino final de Satanás y de todos aquellos que eligen vivir en oposición a la voluntad de Dios. No es un destino que llegue rápidamente, pero llegará, porque el plan de Dios está en marcha y se cumplirá en su tiempo perfecto. Este versículo nos recuerda que, aunque parece que Satanás tiene poder en este momento, ese poder es limitado. Satanás no es eterno. Su reinado sobre el mal tiene una fecha de caducidad. Dios, en su justicia, lo destruirá al final de los tiempos. La victoria de Cristo sobre el mal no es solo una promesa futura, sino una realidad que nos da esperanza cada día. El mal no prevalecerá para siempre. La justicia divina se manifestará en su plenitud, y Satanás será derrotado para siempre. Es natural a veces sentirse abrumado por la oscuridad que parece rodearnos. Nos enfrentamos a pruebas, tentaciones y luchas que nos desafían profundamente. Pero la promesa de que el mal no prevalecerá nos da fuerza. Sabemos que, al final, la victoria es de Dios. Aunque el mal parezca tener la ventaja en algunos momentos, la justicia de Dios se cumplirá. Reflexionar sobre este destino final de Satanás nos llena de esperanza. Nos recuerda que, aunque sufrimos y luchamos, no estamos solos. Cristo ya ha vencido al mal. Su muerte en la cruz y su resurrección son la garantía de que el mal será derrotado definitivamente. Y mientras esperamos ese día, podemos vivir con la certeza de que nuestra esperanza está bien fundada. La justicia de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad que se cumplirá. Es fundamental entender que el destino de Satanás no es solo una cuestión de justicia, es también una muestra de la misericordia de Dios. Al permitir que el mal continúe, Dios da a cada ser humano la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de volverse hacia Él. El hecho de que Dios permita que el mal siga por un tiempo también es una oportunidad de gracia. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, en el mismo momento en que vemos la victoria final de Cristo sobre el mal, debemos también recordar que este es un llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a buscar la justicia y la paz en nuestras propias vidas. La esperanza en este destino final de Satanás nos invita a vivir con una visión eterna. A pesar de las dificultades que podamos estar enfrentando ahora, debemos recordar que la justicia de Dios es segura. Satanás no ganará. La promesa de un futuro sin maldad es nuestra. Y esta promesa nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que estamos en el lado de la victoria. Si este mensaje te ha dado esperanza y te ha renovado la fe, quiero invitarte a suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás asegurándote de recibir más enseñanzas que te fortalezcan en tu caminar espiritual. También te agradecería si dejas un comentario con tu reflexión sobre este tema, ya que tu experiencia puede ser un faro de luz para otros que atraviesan luchas similares. Tu apoyo es invaluable y juntos podemos fortalecer nuestra fe y compartir la esperanza de Cristo con más personas. Al finalizar nuestra reflexión, es crucial entender que al permitir que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo, Dios no está ignorando el mal ni dejando que prevalezca. Más bien, está guiando a la humanidad hacia un propósito mucho más grande. La presencia del mal en el mundo
no es un error ni una falta de poder de parte de Dios, sino una oportunidad para nosotros, como seres humanos, de vivir en constante vigilancia y dependencia de Él. Cada lucha espiritual, cada batalla interna, cada tentación que enfrentamos es una invitación a acercarnos más a Dios. Cada vez que elegimos el bien en medio del mal, cada vez que resistimos la tentación, estamos participando en un proceso de santificación en el cual nuestra fe se fortalece. El mal, lejos de ser una señal de la derrota de Dios, es una oportunidad para que su bondad y su justicia se manifiesten de maneras profundas en nuestras vidas. El propósito divino al permitir la persistencia de Satanás en este mundo es enseñarnos a vivir en dependencia de su gracia. Al enfrentarnos a las adversidades, aprendemos a reconocer nuestra necesidad de Él. Cada elección que hacemos, cada momento de oración, cada acto de fe, nos acerca más al plan perfecto de Dios. Él no ha dejado de ser soberano. Al contrario, en medio de la lucha, Él está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia la victoria. El amor perfecto de Dios no nos promete un camino sin pruebas, sino que nos da la fortaleza para atravesarlas. San Juan de la Cruz nos recuerda que en medio de las pruebas es donde encontramos la verdadera transformación. La lucha no es en vano. Cada dolor, cada sacrificio es una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. En lugar de enfocarnos en la lucha constante contra Satanás, debemos centrarnos en nuestra relación con Dios, porque al final es esa relación la que nos da la paz y la victoria eterna. Cuando nos conectamos con Él, cuando le buscamos de todo corazón, descubrimos que, aunque la lucha contra el mal es real, la victoria de Cristo es aún más real. La victoria no está en la destrucción inmediata de Satanás, sino en la relación transformadora que tenemos con Dios a través de su Hijo. Si te has sentido tocado por esta reflexión, quiero invitarte a seguir siendo parte de este camino. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte al canal, porque aquí seguimos explorando juntos las profundidades de la fe cristiana y cómo aplicar los principios divinos en nuestra vida diaria. Cada comentario, cada like, cada suscripción es una forma de compartir esta esperanza y de apoyar a otros en su jornada espiritual. Hoy, al reflexionar sobre el mal y el propósito divino en nuestra vida, te animo a que tomes un momento para orar. Pide a Dios que te dé la fuerza para enfrentar cualquier lucha que estés atravesando. Confía en que Él tiene un propósito para todo lo que experimentamos y que al final la justicia de Dios prevalecerá.